buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal de Sol 106.5 FM y en Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como todos los sábados, porque nos permite estar aquí con ustedes una vez más y a ustedes por conferirnos el altísimo honor de su sintonía. Y saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos acompañan todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Como siempre, tratando de llevarles a ustedes una opinión diferente, comentarios, noticias internacionales, noticias nacionales y también invitados que pueden aportar al debate, a las ideas, desde un punto de vista académico. Así es, tratando de llevar una versión un poco más acabada para profundizar el análisis. Así es. Y salirnos de la cotidianidad, de la vorágine, de la rapidez de los acontecimientos. Sí, temas que no abundan en nuestros medios de comunicación, como es el caso de nosotros, que siempre comenzamos con las noticias internacionales. Exacto, porque hoy hay una efeméride en la República Dominicana, que es el aniversario del golpe de Estado del profesor Bosch. Así es. Es el 58 aniversario. 58 aniversario. Pero eso, vamos a cuando toquemos la parte local, ahí hay que hacer un pequeño análisis para poner a la gente en contexto de qué era lo que pasaba en esa época, cuáles fueron los antecedentes de ese golpe de Estado. Y ha influido muchísimo en lo que tenemos hoy, a pesar de ese tiempo. Bueno, los golpes de Estado siempre como implican una ruptura del orden constitucional y de transición natural de las administraciones gubernamentales, pues indefectiblemente dejan su impronta en la posteridad, cambian el curso de los acontecimientos sociopolíticos y en algunos casos hay países, como analizamos en estos días lo de Chile, sí. hay fracturas que quedan en la sociedad y también efecto multiplicador en la regional. Entonces, sí, es que va moldeando la personalidad del pueblo con esos eventos. A veces es como decía Marx, que la violencia es la comadrona de una sociedad que quiere parir un sistema nuevo. Así es así. ¿Entiendes? Y siempre la violencia, siempre. Claro que sí. Y Lenin entonces después decía que el Estado era un aparato que servía para, mediante la violencia o a través de la violencia, someter a la obediencia a los individuos. Así es. Ese eran los conceptos. Pero ellos hacían la salvedad que la violencia revolucionaria. Revolucionaria. La historia demostró que no, que también era claro, que eso se le fue la mano después. Pero bueno, vámonos a la parte internacional. Yo quisiera comenzar diferente a como hemos comenzado siempre, desde lo más lejos hacia lo más cerca, porque hay un hecho, en las Islas Canarias, La Palma, la erupción del volcán La Palma. Es un volcán que ha estado activo por un tiempo, pero en los últimos días, hace unos días, se ha activado. Sí, comenzó el 19 de septiembre. El 19 de septiembre comenzó y no ha dejado de emitir lava, cenizas, provocando que esa isla de La Palma, hay que recordar que las Islas Canarias son una especie es un archipiélago, ¿verdad?, que tiene varias islas volcánicas todas, porque son activas volcánicamente hablando, 8 islas, 5 islotes y 8 roques. Los roques son una especie de protuberancia que sale del mar en forma de como si fuera una torre, por eso a las torres en el ajedrez se le llama roques.
son estas protuberancias que salen del mar. Y esas 8 islas, que anteriormente eran 7, pero que se determinó que un islote, al estar habitado, se convierte en una isla, porque un islote es una isla que no está habitada, pequeña, pero son 8 islas. Y ya van más de 6.000 personas evacuadas. Un terrible efecto meteórico que está sucediendo en las Islas Canarias, en La Palma, específicamente en la isla La Palma. Y bueno, la prensa recoge las incidencias de este fenómeno y hay una parte que ha llamado mucho la atención porque hay una casita en el medio que se salvó, que se ha salvado, y entonces le dicen la casa milagrosa, sí, porque ha sido... ustedes saben que es impredecible la forma en que la lava va bajando desde las partes más altas, va bajando, que el índice de transportación, de traslación de esa lava, depende de la viscosidad, depende del calor, depende del mismo terreno. Son 1.000 grados Celsius. 1.000 grados, porque imagínense, es roca fundida, sí, que está saliendo todo el tiempo, y entonces el desplazamiento de esta lava depende del terreno, de la viscosidad, y entonces hay un terreno que se ha salvado esta casita. Y recordamos que estos fenómenos desde la antigüedad, sí, claro, han sido y la duración de la erupción es impredecible. No se sabe. En el siglo XVII hubo una erupción en una de las Canarias, y la erupción duró 6 años. 6 años, claro. O sea, y recuerda, Eliseo, la erupción del volcán Vesubio, sí, claro, que es famoso porque cubrió completamente Pompeya y unos pueblos aledaños. Pompeya era una ciudad costera. Costera, así es. Y después de la erupción, la costa quedó a 2 kilómetros. A 2 kilómetros. Por el desplazamiento de la lava que fue acumulándose, y la costa está a 2 kilómetros. Cuando uno va a la ruina de Pompeya, uno ve el mar allá. Exactamente. Y el diseño de la ciudad sugiere que los tirrenes o los barcos que se usaban en esa época llegaban a las puertas de la ciudad. Claro. Porque era una ciudad donde había un comercio marítimo Pompeya intenso. es tan interesante desde el punto de vista arqueológico, porque es una erupción que cubrió completamente un pueblo, sepultándolo exactamente como está. Ustedes saben que en la historia los pueblos van desapareciendo, van quedando pocos vestigios, durante algunos cubiertos, otros que van resurgiendo, pero Pompeya quedó intacta al momento de año 79 después de Cristo. Sí, y por eso es importante desde el punto de vista arqueológico. Y no solo eso, porque ahora, recientemente, porque van descubriendo, van excavando áreas y van descubriendo, hay unos cálculos. Sí, porque se crea que precisamente fue en esta época que pasó, agosto, septiembre, octubre, pero esos nuevos descubrimientos están determinando que es mucho más allá. Sugieren que es mucho más hacia el invierno. Pero ¿tú sabes por qué? Porque por la vendimia. Sí. Los cálculos se están haciendo por los recientes descubrimientos que han encontrado en el proceso de cosecha de la uva. Así es. Han encontrado determinada etapa de la vendimia. Ya se estaba vendiendo, con lo cual este proceso, que es el de la cosecha como tal, no pudo haber sido. Porque exacto. De otra forma, la uva no hubiera estado disponible en ese momento. Es decir, que siguen encontrándose cosas, porque como dije anteriormente, esa ciudad fue catapultada, fue enterrada, intacta. ¿No? Y hay personas que se han encontrado calcinadas en el mismo momento, incluso con vestimentas y con abrigo que sugieren que ya estaba entrado el invierno. Animales también. Animales y todo. Incluso hay documentales súper interesantes. Recientemente se encontró un thermopolium, que era como una especie de sitio de expendio de comida. Se encontró intacto prácticamente, y se ha podido recrear. Está recreado completamente en digital. Sí. Las ruinas de Pompeya, y ahí se ve el esplendor de esa ciudad
que fue arropada completamente por un fenómeno. Y cómo, por ejemplo, también los sistemas de señalización de la ciudad, sí, como venían marineros de muchos lugares, eran en graffiti. Eran en graffiti. Con imágenes para que todo el mundo conocía. Porque como había multiplicidades de lenguas que se daban ahí, tenían todo un sistema comercial, de manera que cualquier persona, no importa la lengua que ese es uno de los sitios que hay que ir muchas veces. Sí, para uno poder verlo en su esplendor. Que determinó, o sea, por ese fenómeno se ha podido determinar muchas de las costumbres y muchas de las características de esa época, del Imperio Romano y cómo funcionaba. Incluso recuerdo una vez un documental que hablaba de la importancia de la prostitución en ese momento, en ese escenario, porque estaba claramente definida en los letreros que tú mencionas. Los íconos. Y los íconos, y cómo la persona llegaba a Pompeya y sabía exactamente dónde ir para buscar cualquier servicio que necesitara, y cómo era. Todo eso se ha podido determinar. Hace unos días que también incrementó la actividad del volcán Etna, que está por esa zona en Sicilia, por ahí mismo, exacto, que está precisamente por ahí. Es decir, que hay bastantes actividades volcánicas. Por eso es importante. Es una noticia que acaba de ocurrir en la semana. Y déjame decirte que los pronósticos que habían con la erupción de La Palma, porque habían unos modelos, si se daba una erupción explosiva, violenta, como ya ha sucedido en otros casos, como el Krakatoa y otros volcanes a nivel en los diversos periodos históricos, se podía producir un desprendimiento de roca considerable que cayera al mar y produjera un tsunami que arrasara, incluso podía arrasar parte de la costa este de Estados Unidos. Así es. En el Atlántico. Pero por suerte la erupción que se ha dado no es explosiva, y entonces poco, se han abierto varios focos por donde la lava y el magma están emanando. Pero como dijimos, es impredecible, no sabemos. Claro. La suerte que se ha ido dando poco a poco, pero en la eventual posibilidad de que se desprenda gran parte del terreno rocoso, esa roca caería al mar. Esa roca cae al mar, entonces ya hay modelos computarizados previniendo lo que pudiera pasar, y se estima que tsunami produciría olas de 2 y 3 metros en esta parte, ¿verdad? Porque la incidencia es en función de la cercanía de las Canarias. Pero hay modelos que impactan toda la costa este, el Caribe, incluso parte de la costa. Incluso depende cómo caiga, hacia dónde caiga. Hacia dónde caiga. Es interesante. Pero bueno, ahí estamos y seguimos en la parte de Europa. Tú sabes que Angela Merkel ya se va. Termina su periodo, pero no necesariamente termina el periodo. Tú sabes que Alemania es parlamentaria, y el modelo que se utiliza en Alemania es que se hacen las elecciones al Parlamento, la Bundestag. La Bundestag, que tiene 700 escaños, y esos 709 escaños eligen la sucesora de Angela Merkel. Angela Merkel es elegida por los partidos que obtienen los escaños en el Parlamento. Los parlamentarios. El parlamentario, correcto. Y eso eligen al canciller. Angela Merkel es la primera mujer canciller de Alemania y la segunda en longevidad del mandato. En tiempo de servicio. En tiempo en servicio, después de Kohl. De Helmut Kohl. Helmut Kohl, que es toda una figura en Alemania. Cuando tú vas a Alemania, ves Helmut Kohl por todas partes. Es a quien ella sustituye. Bueno, creo que sí. Sí, me parece que sí. Helmut Kohl, pero ella sería la segunda. Si se produjera una eventualidad, Eliseo, de que los miembros del Parlamento no pudieran elegir la sucesora. No forman gobierno. Angela Merkel tendría que permanecer hasta que se elija un sucesor. Sí. Y entonces, si pasa de diciembre, si
si no se ponen de acuerdo en los próximos meses, Hay que llamar a elecciones de nuevo. hay que ponerse, bueno, ella se queda como canciller hasta que elijan, pero eso pudiera ir hasta marzo y entonces volver entonces Pero a no está retomar. claro todavía lo de quién pudiese ser el... No, porque lo que está seguro es que ella no se ha repostulado y entonces no puede ser ella. Por eso es que se dice que el término del mandato de Angela Merkel termina, ¿verdad? Claro. Obviamente sale, ya no podrá ser, pero esto es si se ponen de acuerdo los partidos. Nunca ha pasado que no se hayan puesto de acuerdo. Es decir, por lo regular se han puesto de acuerdo. Como estamos en una era pero tan como estamos en atípica. una época en donde todo puede pasar, puede ser que Angela Merkel siga y entonces sobrepase a Helmut Kohl como la persona que más tiempo ha durado en la Cancillería. Bueno, y la verdad es que la gestión de Angela Merkel ha sido, ha logrado, Alemania ya de por sí representaba más de un 30% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Sí. Y lo que ha hecho Angela Merkel es consolidar el control alemán institucional y al controlar el Banco Central Europeo. Sí. Y tener, o sea, le ha dado un peso específico un mandato exitoso a los alemanes. Ha abierto, ha tenido una relación de amor y desamor con Putin. Sí, sí, con todo. Recordemos a Donald Trump también. Con Donald Trump, pero realmente ha sido una canciller que ha dejado una impronta muy positiva. Le ha tocado. Positiva para Alemania. Le ha tocado. Resurgimiento de Alemania. Es la única canciller que ha salido del este de Alemania. Exacto. Que es representativo. Y le tocó el manejo de la crisis de la Unión Europea, una crisis, señores, que implicó la modificación de prácticamente todas las constituciones o de muchas constituciones de varios países para introducir una cláusula de control de déficit. Claro, una reestructuración financiera para que no afecte la Sí, pero a nivel constitucional, Portugal, Italia, España tuvieron que modificar sus constituciones para introducir una cláusula de control de déficit presupuestario. Claro. O sea, mira el nivel, lo que implicó esto. Lo que pasa es que las crisis en cada uno de esos países estaba afectando el estado de la Unión Europea completamente. Entonces, ahí dijeron, tenemos que buscar la manera de manejar esos déficits y quitarle un poco de la autonomía financiera a esos países para que no atenten contra la Unión. Eso a su vez, por ejemplo, en el caso español, es lo que una de las razones que han provocado o desatado o detonado los movimientos de separación, lo de Cataluña. Lo de Cataluña. También en Italia hubo un movimiento radical donde ganó la coalición La Liga del Norte, que es anti-Unión Europea. O sea, eso ha provocado unas reacciones políticas y han desatado terminó también con el tema del Brexit. El Brexit. Que también fue una de las motivaciones. O sea, y una corriente anti-europea. Tomás Piketty tiene un trabajo muy bueno sobre el euro, donde él dice que el euro está destinado a desaparecer. Bueno. Esa es una apuesta un poco arriesgada, pero la verdad es que tiene unos fundamentos y es un tema de disparidad en la realidad económica. Ahí Europa tiene los vecinos del norte, que son ricos, que son los Países Bajos. Noruegos, bueno, Noruega no está, Noruega tiene un estatuto especial, pero tiene Suecia. Tiene los Países Bajos, tiene Alemania también, ¿por qué no? O sea, hay unos cuantos países que tienen superávit presupuestario. Sí. Entonces, eso es lo que reclaman cuando uno de los países hay que rescatar los países a los demás. Ahí no hay un consenso o mejor dicho, hay grupos políticos dentro de esos países que se oponen a que se destinen fondos para rescate de sus vecinos del sur. Ahora,
que fue una de las razones por las cuales Piketty devolvió la condecoración, la orden de honor del gobierno francés, que lo condecoró. Solo en la historia reciente, él y Jean-Paul Sartre son los únicos que han devuelto la condecoración, la rechazaron. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque Piketty sostiene que la política francesa fue una política de restricción económica mientras sus vecinos se hundían. O sea, estamos hablando básicamente de España e Italia, porque a los griegos los dejaron que se hundieran, porque era una economía muy pequeña. Pero ¿qué sucede con la economía española? La economía española es una economía de 50 millones de habitantes. Es una de las economías más importantes. En Europa no se puede dar el lujo de que caiga. Exactamente. Económicamente porque España. Perfecto, nosotros los alemanes son una potencia exportadora, pero si quiebran esas dos economías, Italia y España, ¿quién nos va a comprar lo que nosotros estamos haciendo? Sí, entonces, definitivamente. El caso de Portugal, también Portugal vivió un momento de crisis. Un momento de crisis donde se estremeció la economía, pero pudo navegar con cierta, ciertos niveles de éxito y uno de los países más estables económicamente hablando. Pero la verdad es que, y volviendo al tema de Angela Merkel, le tocaron crisis importantes. Esa crisis, la relación con Turquía, los temas de seguridad, que Europa se volvió, cuando pensaban ya todo el mundo que el tema del terrorismo y los asuntos de seguridad interna eran cosas del pasado, pues resultó que los atentados del Bataclan en París, el surgimiento de Bélgica como un hub donde, de refugiados, donde el yihadismo radical había montado bases y tenían una capacidad de operación tremenda. El tema del gasoducto, del Stream con Rusia, los cambios de matriz energética. O sea, le tocaron muchos temas importantes y lo manejó de una forma. Manejó también de forma muy correcta o muy conveniente para los alemanes el tema de la expansión hacia el este de la OTAN, que estaba impulsando los Estados Unidos, que es lo que ha provocado que los rusos entonces inicien un movimiento de expansión. Ante sus antiguas repúblicas. Y más allá, porque después de eso, entonces vino también el tema de la primavera árabe. Vino la desestabilización del norte de África, Libia, más hacia el este, Siria. Todas esas crisis de refugiados, cómo ella manejó. Y la verdad es que asumió el liderazgo en la Unión Europea. A tal punto que le llaman la madre alemana. Se ha granjeado el favor de los alemanes por esa magistralidad con que manejó todas esas crisis. También el avance de los chinos, ha logrado una relación de coexistencia. Bueno, una líder mundial, exactamente, de escala mundial. Es así. Y ya está en sus últimos días o meses o semanas. Las elecciones son mañana, domingo. Ahora, ¿Margaret Thatcher o Angela Merkel? Bueno, la dama de hierro. Hay que ver ¿Con cuánto te queda? En dos momentos diferentes completamente. Así es. En plena Guerra Fría, en guerra, polaridad. Son dos momentos diferentes. Hay que analizar bien eso, a ver cuál de las dos. Yo me quedo, yo te lo digo, yo me quedo con Angela Merkel. Sí. Claro, el aporte de Angela Merkel no solo ha sido para los alemanes que eran y son una potencia, sino que los aportes han sido de alcance global. Sí. Entonces yo por eso me quedo con Angela Merkel, porque Margaret Thatcher, sin denostar, sin minimizar lo que ella hizo, Margaret Thatcher entra en un momento de crisis en Inglaterra. Sí. Y estrenándose le toca una guerra. Le toca la guerra de las Falklands o las Malvinas. Las Malvinas. Que la cosa no salió tan fácil como
como los ingleses pensaban en un Que principio. que era un clavo pasado. Sí. Sin embargo, le fue difícil. Sin embargo, la cuestión, la realidad del teatro de operaciones no era la que ellos pensaban. Y entonces ahí es que viene la intervención de su aliado estratégico en América, que son los Estados Unidos, que a su vez... Que la tenían difícil, ¿eh? O sea, los bueno, Estados Unidos la tenían los difícil. Los Estados Unidos a su vez tuvieron que valerse de Chile. De Chile, porque su política de América para los americanos, que todavía de alguna manera la tratan de ejercer, le ponía el escenario difícil para el apoyo, pero estratégicamente le dieron el apoyo a Inglaterra. El gobierno que tenían el gobierno amigo que tenían los norteamericanos en el sur era Chile, era Pinochet. Sí. Y por eso es que Pinochet, cuando Baltasar Garzón le quería echar mano, para donde se va es para Londres. Y son los ingleses los que lo protegen. De ahí es que viene esa relación. Y le protegen el dinero, le protegen todo. Claro, porque Pinochet fue el gobierno de Chile fue un gobierno, un cooperador activo para que no se para que los argentinos no pudiesen mandar más tropas a las Malvinas. O sea, lo que hizo Pinochet fue movilizar el ejército chileno a unas zonas de conflicto fronterizo para que los argentinos tuvieran que ir a reforzar ahí y entonces no pudiesen usar esos recursos. Además de que le daba la información de inteligencia a la posición de todos los barcos argentinos. Sí. Porque él tenía inteligencia en esa zona y los americanos la verdad que no tenían nada ahí. Pinochet es que los ayuda y le da toda la información de inteligencia que le permitió tener una ventaja estratégica y poder resolver eso. Y por eso le pagan el favor cuando se vio perseguido. Es así, Eliseo, y eso demuestra que los fenómenos globales deben ser analizados desde... el aleteo de la mariposa. Así es. Y bueno, algunos otros han hablado de la teoría de juegos para explicar, porque no solamente influye o tiene que ver la acción de uno de los jugadores, sino de cómo reaccionan los demás jugadores en cada una de las situaciones del mundo. Pero vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Vamos a ir a una pausa para hablar entonces de China, que es en esta semana. Y de lo que pasó en Canadá. Y de lo que pasó en Canadá. Entonces, no se muevan, vamos a una pausa y regresamos. Paneo, paneo.